Mi nombre es Paola Romero, soy abogada y presidenta ejecutiva del Grupo Corporativo Certeza y de la Fundación Romero Confesor. Bueno, mi infancia fue una infancia muy feliz. Yo crecí con una compinche que fue mi hermana, Alba. Al llevarnos tan poco tiempo, nosotros crecimos, era ni contigo ni sin ti. O sea, literalmente a nosotros nos separaban y nos poníamos a llorar. Pero cuando estábamos juntas era peleando. Yo vengo de un matrimonio muy estable, un matrimonio bonito, no perfecto porque no lo hay. Mis padres tienen una diferencia de edad muy marcada. Mi papá le lleva 32 años a mi mamá. Así que yo vengo de un hogar que tuviera todas las de fracasar, por así decirlo. Pero yo creo que el ejemplo que yo tuve en casa de mis padres, con la formación que tuve, ver cómo su unión, su comprensión, sus valores, el amor de mi mamá, la protección de mi papá, me dieron una infancia realmente muy feliz. Bueno, mira, la influencia de mis padres en mi vida es algo muy marcado. Por ejemplo, yo te estuviera mintiendo si te dijera que mi papá no influyó en que yo quisiera ser abogada. Hay niños que quieren ser veterinarios, que quieren ser doctores. Yo siempre quise ser abogada desde el día en que yo nací, o que yo recuerde. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo ensayaba mi firma y se le iba a enseñar a mi papá, papi, mira, y él me iba diciendo, no, esa está muy fea, y me iba calibrándome porque yo confiaba desde pequeña que mi firma un día iba a ser muy importante. y bueno, yo creo que desde niña yo supe lo que quería en cuanto a mi carrera. Yo adoro mi carrera, a mí me encanta ser abogada. Es una carrera que, como yo digo, yo la ejercería hasta gratis, sin que los clientes lo sepan. Pero definitivamente que mis padres fueron una influencia enorme en eso. Mi mamá también es abogada. Y es una historia muy bonita la carrera de mi mamá, porque mi mamá se hizo profesional ya con nosotros adultos. Bueno, adultos no, pero éramos niños ya grandes. Yo tenía como algunos 11 años. De hecho, la historia de la carrera de mi mamá, que también es abogada, me encanta decirla. Mi mamá se hizo abogada ya con nosotros grandes. Mi mamá ya nos tenía a sus tres hijos, cuando se hizo abogada. Y ella tiene una carta mía que yo le escribí como con algunos 10 años. Le puse, qué bueno que mi mami será abogada. Y ella la tiene guardada, esa carta. De hecho, yo hoy no lo tengo puesto, pero yo tengo el anillo de graduación de mi mamá. Y para mí eso es un gran ejemplo, porque mi mamá es una persona muy coherente. O sea, mi mamá siempre nos dijo que ella no podía exigirnos una carrera que ella no tiene. O sea, no el hecho de que fuéramos abogados, sino que ella se hizo profesional porque ella no ejerce. Ella se hizo profesional solamente para darnos ejemplos a nosotros. Y para mí, eso me marcó. Porque cuando yo tuve a mi hijo a los 21 años. Y evidentemente yo no había terminado la universidad cuando lo tuve. Y mientras yo me debatía entre mi casa, entre el niño, yo siempre tuve en mi mente que yo podía lograrlo porque ya ella lo había logrado. Entonces eso para mí marcó un ejemplo muy bonito en mi vida. Los mayores retos de mi carrera o en mi etapa universitaria, bueno, fueron varios, porque yo tuve un accidente faltándome como algunos 2 años para terminar la universidad, que me atrasó un cuatrimestre. Y además de eso, tuve mi hijo, o sea que también me atrasé otro cuatrimestre cuando di a luz. Y eso fue una de las grandes trabas que tuve. Y cuando inicié ya a tener una casa, a tener un bebé, eso fue un gran reto, porque había momentos en que yo salía del trabajo, como ya yo estaba casada y tenía que trabajar para mantener mi casa, yo tenía que trabajar obligatoriamente. Entonces yo tenía que trabajar en la mañana y en la tarde tenía que ir a la universidad. Y cuando tú tienes un bebé pequeño y tú eres tan joven, tú lo que quieres es estar con tu bebé.
Entonces los grandes retos de mi carrera fueron esa etapa de la tesis. Mientras yo escribía mi tesis, pues Daniel se levantaba en la noche, yo escribí mi tesis muchas de esas noches con él sentado en las piernas. A veces tenía que llevarlo a casa de sus abuelos paternos para que se quedaran con ellos durante el fin de semana y así yo poder avanzar. Pero yo creo que, bueno, uno muy importante, y es que al ser hija de un abogado, que en ese momento mi papá se desempeñaba como juez en la Suprema Corte de Justicia, eso le crea ciertas expectativas a tus profesores, que algunos de ellos eran jueces de otras cortes. Y para mí fue un reto porque ser hijo de alguien meritorio no te hace meritorio, pero tampoco debe ser óbice para que no se reconozcan tus méritos personales. Para mí fue difícil con un profesor, por ejemplo, que yo tuve que retirar la materia porque él hizo un comentario. Él era juez de una corte, no me acuerdo de cuál corte era, y al ser mi papá juez de la Suprema Corte de Justicia, él dijo como que los jefes enviaban espías a las clases. Entonces yo dije, mira, yo no voy a dejar que las frustraciones de este señor me dañen mi índice académico. Entonces, aunque tuve grandes retos en mi carrera universitaria mientras la cursaba, gracias a Dios me gradué con el índice académico más alto de mi promoción, que eso es un testimonio. Un testimonio porque cuando yo estaba en el colegio, yo había hecho un pacto con Dios en cuarto de bachillerato de que yo quería graduarme con honores. Yo me vine a poner las pilas en el colegio como en segundo o tercero bachillerato. Entonces, el índice al final no me dio, me faltaron como pocos puntos ya para graduarme con honores del colegio. Y yo había hecho un pacto, que era como una especie de ayuno, pero en ese momento yo no conocía el ayuno, yo un pacto hice con Dios. Y duré 3 meses sin comer dulces, que eso fue para mí, 3 meses sin comer dulces. Y bueno, no me llegué a graduar con honores del colegio, pero cuando a mí me llamaron, nunca se me olvida ese día, cuando a mí me llamaron de UNIBE, de la universidad, para decirme que yo había obtenido el índice académico más alto de mi promoción y que yo iba a desfilar con el decano, yo no puedo explicar lo que yo sentí, porque lo que yo recordé en ese momento fue ese pacto que yo había hecho en el colegio. Entonces, para mí, eso fue una lección de cómo a veces Dios te dice no porque tiene algo mejor para ti. O sea, yo me imagino ese día cuando yo me sentí mal de que no me llegara a graduar con honores de la universidad porque yo quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Y me imagino a Dios riéndose en el cielo y diciendo, si tú solamente supieras lo que yo te tengo para ti par de años después. Así que sí, para mí eso ha sido un testimonio enorme que me marcó muchísimo. El accidente que yo tuve, creo que tenía como 17 años, yo estaba en la universidad, como dije ahorita, me marcó mi vida para siempre, porque a través de ese accidente fue que yo conocí el amor de Dios. Yo estaba en Higüey con una amiga mía quedándome en su casa y nosotros veníamos saliendo, imagínate a esa edad, veníamos saliendo de una discoteca en Higüey. Y bueno, ese fin de semana yo recuerdo que yo sabía que si Dios no hacía algo conmigo ese fin de semana, yo iba a terminar un poco mal. Y nosotros veníamos saliendo de esa discoteca, yo hasta me dormí en el vehículo, murió la persona que iba conduciendo el vehículo que yo iba. Y yo recuerdo que cuando a mí me sacaron del vehículo, que me pusieron en el piso, a mí se me acercó una persona y me preguntó si yo aceptaba que Cristo me salvara. Y a mí lo que más me impactó de ese día fue el amor de Dios. O sea, yo era una persona que yo creía en Dios, ¿verdad? Pero yo oraba cuando me metía en problemas y quería que Dios me sacara de ellos. Oraba cada vez que necesitaba algo. Y cuando yo me vi ahí tirada en el piso, yo pude ver como mi corta vida, como pasándome delante de mí, y yo no sentía dolor. O sea, yo en ese momento yo sabía que yo me iba a morir. Y cuando esa persona se me acercó y me preguntó si aceptaba que Cristo me salvara, cuando dije que sí, ella empezó a orar por mí. Yo recuerdo que era una mujer. Ella empezó a orar por mí y lo último que yo recuerdo era ya que yo estaba ya camino a la ambulancia. De hecho, cuando pasó el accidente,
se llevaron a todo el mundo que había sobrevivido y nos dejaron al muerto, que a la persona que había muerto, y a mí, porque pensaban que yo estaba muerta. Dios es un Dios de tanto detalle que yo tenía la columna fracturada y también mi brazo izquierdo. Y si a mí me hubieran llevado en un vehículo como se llevaron a las otras personas, tal vez yo hubiese quedado inválida. Porque realmente cuando llegó la ambulancia me movilizaron como iba, me pusieron una camilla. Y a partir de ahí mi vida cambió, porque yo duré muchos meses en cama. A mí hubo que darme terapia para volver a caminar. Yo no tenía nada de fuerza en las rodillas, en mis piernas por completo. Y fue una experiencia que me hizo madurar a muy temprana edad, porque yo aprendí sobre la amistad, aprendí sobre el amor de Dios principalmente y aprendí sobre el amor de una mamá, porque yo conocí a mi mamá de verdad en ese accidente. O sea, mi casa la estaban remodelando cuando pasó el accidente y mamá estaba monísima con esa casa. Los trabajadores por un lado construyendo, ella iba con una escobita atrás viendo cómo iba quedando todo. O sea, ella estaba monísima con su casa. Y yo duré solamente en una clínica, sin contar las semanas que duré en Higüey, en lo que me podían trasladar de un lugar a otro. Yo duré un mes interna y mi mamá un mes no entró a su casa ni a comer, ni a bañarse. O sea, ella siempre estuvo conmigo. En las noches ella ahí me ponía el dedo aquí a ver si yo estaba respirando. Ella se convirtió en toda una enfermera. Y a mí lo que más me impactó y lo que me terminó de sellar eso que Dios había hecho conmigo cuando yo estaba en el piso, fue que la primera vez, muchos meses después, yo fui a una iglesia y yo nunca había visitado una iglesia cristiana. Mi familia, toda mi familia es católica y, o sea, yo no sabía de que Dios hablaba a través de gente, de que de profetas. O sea, yo no creía en nada de eso porque nunca lo había visto. Entonces, cuando me llevaron, el pastor, yo no tenía ninguna señal evidente de que yo había tenido un accidente, porque yo tenía que salir con un corsé, pero yo me lo quitaba cuando llegaba a los sitios, así que sorry mami, sí, yo me lo quitaba. Y yo tenía algo manga larga, no se me veía mi cicatriz, yo parecía una persona que no le había pasado nada. Y esa persona me dijo, en ese accidente que tú moriste, tú ibas a morir ese día. Y el ángel que el Señor envió para salvarte, tú lo viste. Cuando esa persona me dijo eso, esa persona que no me conoce, que cómo sabía que yo había tenido un accidente, cómo sabía lo que había pasado, empezó a hablarme de cosas que yo le decía a Dios en cama. O sea, cosas que yo hablaba con Dios cuando yo estaba durante tantos meses inmovilizada. Yo duré muchos meses que no podía caminar. A mí me bañaban acostada, me lavaban la cabeza, me acuerdo que iban y me secaban el pelo, como que me alaban por detrás de la cosa y me sacaban la cabeza para poder pasarme blower, porque fueron varios meses que duré en cama. Y el tener ese encuentro con Dios en ese momento me marcó. O sea, me marcó a un punto de que todavía hay momentos en mi vida en los que, como creyente, como mujer, como madre, uno se debate en si uno está haciendo las cosas bien, cuáles serán tus planes. Y yo a cada rato le recuerdo a Dios que ese día yo dejé de vivir para mí, que a partir de ese día Él es el que tiene control en mi vida, porque yo entendí que yo estaba aquí y estoy aquí con un propósito, y definitivamente que me cambió. Bueno, mis mayores retos profesionales han sido, la verdad que pocos, yo diría, porque mira, cuando yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar con 17 años, faltándome unos meses para cumplir los 18 años. Yo empecé como pasante en la Escuela Nacional del Ministerio Público y luego me fijaron cuando cumplí 18 años y yo estoy acostumbrada a trabajar desde muy joven. Y los trabajos que he tenido han sido trabajos donde me he fogueado mucho, como decimos los dominicanos. Así que yo diría que el mayor reto profesional de mi vida ha sido saber cuándo moverme de un lugar a otro. Hay muchas veces que las personas estamos en un lugar y estamos desesperados por salir de ahí. Yo creo que en ninguno de mis trabajos yo me he movido
a lo loco, por así decirlo. Yo recuerdo que cuando ya yo tenía unos años trabajando ya en mi primer trabajo, yo llegaba todos los días llorando porque ya yo no quería estar ahí. Pero yo no podía dejar el trabajo porque yo necesitaba mi trabajo. O sea, yo ya tenía una casa, tenía un bebé y yo no podía renunciar y vivir del amor y la paz. Yo tenía que trabajar. Entonces, cada día se me hacía más difícil conseguir un empleo porque yo no había terminado la universidad. Y bueno, me acuerdo que en el parqueo yo decía, Dios mío, ¿cuándo es que tú me vas a sacar de aquí? O sea, yo creo que en cada parte de mi carrera yo he tenido obviamente retos, obstáculos dentro del lugar en el que he estado, pero el mantenerte firme, el mantenerte ahí, el no moverte porque me sentí mal, el no moverte porque yo creo que soy mejor que todo el mundo, el tú entender que cada etapa de tu carrera, cada etapa de tu vida es un aprendizaje necesario para lo que viene después, es fundamental para cualquier profesional. Y yo creo que algo que nuestra generación carece mucho actualmente es que en esta ola de emprendimientos, en esta ola de que todos queremos ser nuestro propio jefe, en esta ola de que queremos libertad financiera, que queremos tiempo para tener un balance de vida, muchas veces nos olvidamos del propósito por perseguir una meta. Entonces, el propósito siempre va a ser más importante que la meta. Y cuando tú confías tu propósito en Dios, esas metas Él te las va trazando. También me pasó en mi último empleo, antes de yo independizarme, yo tuve grandes retos porque era mi primera experiencia trabajando en el sector privado. Yo siempre había pertenecido al sector público. Y cuando paso al sector privado me di cuenta que todo era muy diferente, había era un ambiente mucho más competitivo, mucho más demandante. Trabajé con personas que me retaron mucho profesionalmente y a quienes les estaré eternamente agradecida porque aunque en el momento fueron momentos difíciles o retadores, me formaron como profesional. Entonces, cuando tú esperas la etapa en la que tú terminas ese proceso de aprendizaje, que tú estás listo para moverte. Así que yo diría que mis retos han sido todos llevaderos porque yo he confiado y siempre he sabido que quien dirige mi carrera, que quien dirige mis pasos es Dios. Y yo no me muevo hasta que Dios no me diga que me mueva, hasta que yo no sienta que debo moverme. De hecho, yo recuerdo que en ese trabajo, a mí vino una persona a mi casa. Me llamó y me dijo, licenciada, mire, yo quiero hablar con usted, pero no quiero quisiera que fuera personal. Y vino un sábado a mi casa y me dijo, mire, renuncie. ¿Por qué que usted no la van a dejar crecer ahí? Mira, de ahí dicen esto, dicen lo otro, dicen esto. Y yo me acuerdo que yo me metí a la habitación. Yo oro en mi closet. Y eso fue, no me acuerdo el año específico que fue, pero fue un año en el que de verdad yo estaba conectada con la fuente. O sea, yo creo que hay años que uno tiene como una vida de oración más intensa que otra. Ese fue un año de una vida de oración bastante intensa. Y yo me acuerdo que yo me entré en mi lugar donde yo oro y yo le dije al Señor, yo necesito que tú me hables, porque yo no me muevo ni por la vergüenza, ni por el pique, eres tú que me mueves. O sea, en todos los lugares eres tú que me mueves. Y cuando oré, lo que me llegó a mi mente es una frase que yo siempre repito, que I'm not a quitter. O sea, yo no soy una persona que se rinde. Yo no soy una persona que cede ante la presión porque sí. O sea, yo me fui, pero me fui por la puerta grande. Me fui con el apoyo de quien fue mi mentor, un abogado que admiro muchísimo, que era en el lugar donde yo trabajaba antes, que me ayudó a formarme y todo eso, pero no me fui en ese momento. Y luego de pasar un tiempo ahí, crecí en ese lugar, aprendí muchísimo y nada, definitivamente hay que esperar que Dios mueva a la gente, porque así es que uno triunfa en la vida. Yo entendí que era ya el momento de independizarme cuando las circunstancias se dieron. Fue algo muy reciente, fue en la pandemia. Todas las circunstancias a mi alrededor daban a que quédate en tu lugar donde tú ganas muy bien. Yo tenía un muy buen salario, una muy buena posición, pero llegó un punto en el que cuando tú estás en una etapa de abrir tus alas y tú entiendes que tú no tienes
que tus alas no te caben ya, que tú no tienes como espacio para abrirlas y volar, es tiempo de tú cambiar de caja. Entonces lloré y recurrí a mi círculo de toma de decisiones. Yo, por mi carácter y mi forma de ser, yo no tomo decisiones apresuradas en nada que sea importante. Porque al yo ser una persona intensa, a veces no quiero que la emoción me nuble la razón. Entonces, tras hablar con ese círculo que está compuesto por mi papá, por mi mamá, por Dios, por mis pastores también y algunos amigos cercanos, entendí que era el momento de hacerlo. Y ha sido, y cuando tú das ese paso en fe, o sea, yo renuncié y ganando un buen salario, sabiendo que estamos en pandemia, que era muy probable, o sea, de verdad que yo no tuviera espacio físico donde estar. Yo le pedí a mi papá que me prestara su biblioteca para yo iniciarme ahí. Realmente lo que yo tenía claro en ese momento era que yo tenía que moverme. Y de hecho, por eso el grupo corporativo se llama Certeza, porque la certeza es la convicción de algo. Y yo estaba convencida, como lo estoy, de que era el momento de salir y que era la etapa de continuar ese legado profesional que hay en mi familia. Yo soy, y mi hermano también, la tercera generación de abogados en mi familia. Y el tema de incorporar la Fundación Romero Confesor, que es en una etapa de la vida en la que está mi papá, en lo que se centra la Fundación Romero Confesor, representa tanto nuestra familia, nuestra historia, que definitivamente el respaldo de Dios ha venido. Hace unos días yo estaba en nuestro local, que lo estamos remodelando, porque ya gracias a Dios también vamos a tener una oficina que nunca me la imaginé que iba a pasar. O sea, mi amiga me decía, wow, pero esto es enorme. ¿Tú alguna vez te imaginaste como que tú ibas a tener este respaldo? Y yo le dije, es que no. O sea, tú me lo hubieras dicho eso en el momento que yo renuncié, yo te digo que lo que está pasando ahora mismo es mentira. Pero yo creo que cuando tú tomas la decisión, aunque tú no tengas los recursos, cuando tú lo haces bajo la dirección de Dios, Él te respalda. O sea, lo que yo he recibido desde que tomé esa decisión con certeza es el respaldo de Dios en todo lo que he hecho. Así que fue un salto de fe, pero definitivamente Dios respalda su fe y su palabra. Mi legado, bueno, yo diría que mi legado que yo quisiera dejar en la tierra está dividido en varios renglones. Hay un legado familiar con mis hijos que yo quiero sembrar en ellos, y es el temor de Dios. Yo quiero que mis hijos dependan de Dios. Yo quiero que mis hijos sean personas que tengan identidad. Ahora mismo nosotros vivimos en un mundo donde la gente no sabe quién es y la gente anda buscando la validación y la aprobación de los demás para hacer las cosas. Y es difícil cuando tú eres madre en esta etapa donde hay tanto bombardeo de información, donde constantemente las series, los muñequitos, las redes sociales le están diciendo a nuestros hijos quiénes ellos tienen que ser. Y yo creo que mi legado hacia ellos, yo quiero que sea su identidad. En mi carrera yo quisiera dejar un legado, continuar el legado de mi padre. Y qué bueno que tú me preguntas eso, porque cuando yo tomé la decisión de independizarme, algo que yo tenía muy marcado en mi mente era el tema del legado, de continuar el legado de mi papá. Yo no quería que el día que mi papá es una persona ya muy mayor, tiene 90 años, y yo no quería que el día que él dejara de estar en esta tierra, su nombre, lo que él ha hecho, se fuera con él, porque es una persona que ha aportado tanto a nuestro pueblo, que es Bonao, y a la comunidad jurídica, que yo no quería que eso muriera con él. Y mi consultora, que es la persona que ha trabajado conmigo todo el tema de Certeza, quien lo conceptualizó, yo digo que Certeza fue un bebé que primero estuvo en el vientre de ella y luego pasó al vientre mío, que es Astrid de Encarnación. Ella me dijo, Paola, tú te enfocas mucho en el legado de tu papá, pero tú también tienes un legado que dejar en tu generación. Entonces, el legado que yo quisiera dejar en mi generación para jóvenes abogadas es de confiar en uno mismo,
de esforzarse y entender que las cosas tienen un tiempo y un proceso. A veces nosotros no crecemos porque no nos queremos someter a la ley del proceso y estamos abortando cada una de las etapas que Dios ha puesto en nuestra vida para formarnos. Todo lo que Dios nos pone en la mano es con un propósito. Y cuando tú vives guiado y confiando en que, como dice la Biblia, todo obra para bien, tú no andas soltando todo lo que te llega a la mano. Entonces, mi legado para los abogados de mi generación es que tú no tienes que ser el typical lawyer tú puedes tener tu personalidad, tu forma de ser, proyectar tal cual tú eres y que eso no te haga menos profesional. Yo sé quién soy, estoy muy firme en mi identidad. Yo soy una gente divertida, pero a la vez soy una persona seria, una persona honesta, y eso no le quita profesionalidad a lo que hago. Además de que la juventud nunca es un obstáculo, ni la maternidad tampoco, de tú lograr tus metas. Las cosas que tú quieres lograr solamente requieren determinación, requieren sacrificio, requieren esfuerzo, pero sobre todo confiar en que cada etapa en la que estamos antes de llegar a eso tiene un propósito, que es formarnos. Bueno, ser mamá joven no es fácil, y ahora que se está debatiendo mucho lo del matrimonio infantil y todo eso, esta mañana yo estaba pensando en lo difícil que fue para mí convertirme en una mamá a los 21 años. Aunque yo no era una niña, yo era ya una joven que estaba bastante clara de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Fue difícil, y hubiera sido más difícil si yo no hubiese tenido el apoyo que tuve. O sea, yo tuve el apoyo de mis padres, el apoyo de toda mi familia, tuve también el apoyo de mis suegros, tuve también el apoyo económico de tener una persona que te ayudara, que me ayudara con el niño mientras estaba un bebé, que me lo cuidara. Pero hay etapas que tú no las vives. O sea, cuando tú te casas tan joven, y más cuando te conviertes en madre tan joven, yo me convertí en esposa, en mamá y en abogada en el mismo año. Así que fue todo muy complejo en ese momento. Y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie que tenga sus hijos tan joven, pero yo creo que las cosas hay que traerlas cuando lleguen, porque Pedro Daniel llegó sin buscarlo. Yo no me gusta decir sin buscarlo, porque se buscó, ¿verdad? Se hizo la diligencia para buscarlo, lo que no fue esperado. Daniel no fue un niño esperado. Y bueno, fue complicado al principio, pero ser mamá, ser madre, a mí me transformó la vida. Yo creo que tener a mi hijo me dio un motivo para luchar, un motivo para superarme, un motivo para buscar ser ejemplo para ellos. Yo tengo grandes ejemplos en mi casa, en lo profesional y en lo personal. Yo soy hija de personas que tienen una calidad humana inmensurable. Mi mamá es un tronco de mujer, mi papá es un roble de hombre, una persona con convicciones muy marcadas, con valores muy marcados, que se invirtieron mucho en nuestra educación, no solamente en la parte académica, sino en formarnos, enseñarnos. Mi mamá se sentaba en la madrugada, nos daba en la madrugada ella hablando con nosotros. Entonces, cuando yo estaba embarazada de Pedro Daniel, las palabras de mi mamá nunca se me olvidaban, de que, mira, tú vas a ser la primera hija profesional de tu papá, nos estamos esperando mucho de ti. Ese tipo de cosas, ese tipo de inversión que ella hizo en mi futuro, en quién yo había nacido para ser, me dio la fuerza de que cuando Pedro Daniel llegó, no fue un obstáculo, fue un impulso para lograr esas metas que en ese momento era ser abogada.
Así que yo no les recomiendo a nadie que tenga un hijo temprano, pero si llega temprano, que sepan que se puede tirar para adelante con un bebé. Y que lo más importante es tener determinación. Saber que los procesos son necesarios para cambiarnos, que son necesarios para formar nuestro carácter y que uno no le puede tener miedo al dolor. Yo diría que si te duele es una señal de que estás vivo. Cuando los soldados van a la guerra, el dolor es lo que los hace saber que no están muertos. O sea, en un bombardeo ahí, en una batalla, hay mucha gente que está muerta, tirada en el piso, pero hay otros que aunque tengan dolor están vivos y eso ya de por sí es una bendición. Así que mi consejo para todas las personas que nos siguen, especialmente para las mujeres, es que no le tengan miedo al dolor. El dolor te transforma, pero el dolor te posiciona y te da autoridad sobre ciertas áreas de tu vida. Hay muchas áreas de mi vida que han sido las que más me han dolido, en la que he tenido una experiencia de primera mano y una autoridad sobre ellas, porque lo vencí. Entonces, la misma Biblia dice que hay una clase de tristeza que es la que Dios quiere que tengamos, porque es la que produce arrepentimiento, es la que produce cambio y la que nos transforma. Así que no le tengamos miedo a los procesos, no le tengamos miedo a las pruebas, a las cosas que nos duelan. Hay momentos en nuestra vida en los que no es tiempo de movernos, sino de quedarnos ahí, aguantar, porque el dolor nos va a cambiar. Pero también hay que saber cuándo hay que soltar. También hay que saber cuándo hay cosas que hay que dejarlas ir. A veces uno está tan enfrascado en cosas. A mí, por ejemplo, este año, así como he crecido en muchas áreas, también he perdido cosas que tenían un valor muy importante para mí. Y el hecho de perderlas me ha hecho ganar mucho. Entre ellos, creo que he ganado más dignidad, he ganado más amor propio, más confianza en mí misma. Y ha sido a través de mucho dolor. Así que mi consejo es ese, que se sometan a la ley del proceso y que entiendan que todo tiene un tiempo y un momento perfecto. Y que hay cosas de las que me encantaría hablar ahora, que no las hablo porque todavía estoy viviéndolas, pero que aunque ahora yo no las entienda, yo confío que así como yo no entendía muchas cosas que me han pasado y ahora las entiendo, va a llegar un momento que yo las voy a entender. Así que ese sería mi consejo final.